La academia más prestigiosa de la galaxia, Lumina Stellarum, era un faro de conocimiento e intercambio cultural. Recibía estudiantes de incontables sistemas estelares, cada uno con sus costumbres, historias y creencias únicas en uno de sus muchos salones de cristal elegante. El profesor Zarak, un ser imponente de 4 ojos con piel brillante como plata fundida, se preparaba para una conferencia sobre los mitos culturales de la Tierra. La Unión Galáctica consideraba que la Tierra era un mundo de muerte menor, pero su producción creativa fascinaba a los eruditos. Sus mitos y leyendas, aunque primitivos para los estándares galácticos, ofrecían conocimientos profundos sobre la psicología humana. El tema de hoy era particularmente peculiar. Santa Claus, el mito de una figura vestida de rojo que viajó por el mundo en una sola noche para entregar regalos a los niños merecedores, fue recibido con reacciones mixtas entre los estudiantes. Algunos lo encontraron encantador, un testimonio de la imaginación de la humanidad, otros lo descartaron como una historia frívola e ilógica. No es digna de un estudio serio, pero el profesor Zaak insistió en su importancia. No subestimes el poder del mito. Zerok dijo que su voz resonaba como un profundo zumbido en la sala de conferencias. Toda gran civilización comienza con historias, incluso la nuestra. Hizo un gesto con sus muchas manos y el proyector holográfico en el centro de la sala cobró vida mostrando una alegre figura humana barbuda con un traje rojo. La imagen giraba lentamente acompañada por niños terrícolas que reían y abrían regalos bajo árboles decorados y brillantes. Los humanos creen en esta figura. Figura. Santa Claus encarna el espíritu de generosidad, alegría y esperanza. Zarak continuó mientras muchos humanos lo ven como ficticio. Su historia ha persistido durante milenios. ¿Por qué? ¿Qué poder tiene una historia así sobre una especie entera? Un estudiante con tentáculos del mundo oceánico de THRX levantó una extremidad. Profesor, ¿cómo podría una entidad así entregar regalos a miles de millones de niños en una noche? La rotación de su planeta lo haría físicamente imposible. La clase se rió entre dientes. Sus voces eran una mezcla de chirridos, clics y zumbidos resonantes. Zoc Asintio Salement. De hecho, lógicamente imposible. Pero los humanos suspenden la lógica cuando se trata de Santa Claus, que la suspensión de la incredulidad es clave para entender su psique cultural, pero profundicemos más. La habitación se oscureció mientras Zarak manipulaba el holograma para mostrar una antigua ilustración de la Tierra del trineo de Santa tirado por renos. La historia afirma que usa este primitivo dispositivo de transporte, pero también implica acceso a una fuente de energía más allá de la comprensión humana. ¿Podría este mito tener sus raíces en algo más tangible? Antes de que Zara pudiera explicarlo, las luces parpadearon. Un zumbido bajo diferente de la energía de fondo habitual de la academia vibró a través de la habitación. Los estudiantes intercambiaron miradas inquietas, por lo que los patrones de piel luminiscentes fluctuaron en respuesta a la perturbación. Zarak hizo una pausa. Su piel plateada se oscureció ligeramente. Esto es inusual, murmuró. El zumbido se hizo más fuerte, convirtiéndose en un pulso rítmico. De repente el holograma parpadeó y se distorsionó. La imagen de Santa Claus se retorció y la habitación se bañó en una cálida luz dorada. Entonces sucedió un desgarro en el espacio. Apareció al frente de la habitación brillando como vidrio líquido. Los estudiantes retrocedieron sus diversos apéndices y órganos sensoriales alertas de la lágrima. Se acercó una figura. Era más grande que la vida. Su traje rojo prístino y bordeado con piel blanca, sus botas brillaban como si estuvieran recién lustradas y su saco colgado sobre un hombro brillaba débilmente, como si estuviera lleno de polvo de estrellas. Su rostro estaba enmarcado por una barba blanca suelta y sus ojos brillaban con una calidez indescriptible. La habitación estaba en silencio. Jo. La figura retumbó su voz resonando de una manera que parecía pasar por alto los oídos e ir directamente al corazón. ¡Qué buen grupo de mentes jóvenes tenemos aquí! Los estudiantes congelaron sus mentes corriendo. ¿Era esto una simulación elaborada, una broma, alguna proyección gráfica de un avanzado? Sin embargo, la energía emanando de la figura era innegablemente real. Llenó la habitación con una calidez que desafiaba la explicación. Zarak, generalmente compuesto, tropezó hacia atrás ligeramente. ¿Quién que eres tú? La figura rió de nuevo, su vientre temblando en perfecta sincronización con las representaciones tradicionales de la Tierra de él. Porque soy Santa Claus, por supuesto, y creo que estabas hablando de mí. La tensión en la habitación era palpable. Un estudiante reptil escamoso que cambiaba de tono. Matices de confusión. Sissio impossible. Eres un mito humano. Santa se volvió hacia el estudiante. Su sonrisa era firme. Ah, pero los mitos tienen una forma de volverse reales cuando la gente cree en ellos lo suficiente. ¿Y la creencia en mí? Bueno, digamos que ha sido lo suficientemente poderosa como para llevarme más allá de la Tierra. Zarak finalmente encontró su voz,
aunque temblaba. Si eres quien dice ser, ¿por qué estás aquí y cómo llegaste? Santa dejó su saco brillante. El sonido reverberó suavemente como el repique de campanas distantes. Voy a donde me necesitan, mi querido profesor. Y parece que esta excelente institución ha estado haciendo algunas preguntas muy interesantes sobre la creencia y su poder. Pensé que podría ofrecer una demostración. Metió la mano en su saco. Pulley. Henlí una pequeña órbita brillante. Flotó sin esfuerzo sobre su palma, arrojando suaves luces multicolores a través de la habitación. Esto, mis amigos, es la esencia de la alegría, algo que sus tecnologías avanzadas aún tienen que cuantificar, pero es tan real como las estrellas sobre él. Escéptico estudiante tejano levantó otro tentáculo. La alegría, un concepto abstracto, no puede ser contenido en una forma física. Santa se rió entre dientes y arrojó el orbe suavemente hacia el estudiante. Adelante, joven. Sosténlo. El orbe aterrizó suavemente en el tentáculo del estudiante tan pronto como hizo contacto. Los patrones bioluminiscentes del estudiante brillaron intensamente, cambiando a colores que ninguno de su especie había mostrado jamás. El estudiante jadeó, todo su ser temblando, cuando una ola de calidez y euforia los invadió. Siento. El estudiante tartamudeó. Esto es imposible, pero la alegría a menudo se siente así. No es así, dijo Santa con un guiño. La clase estalló en susurros y chasquidos. Su incredulidad lentamente dando paso al asombro. Incluso Zarak no podía negar la energía tangible que ahora impregnaba la habitación. Se acercó a Santa. Su mente analítica corría por toda la energía. Zarak comenzó a decir que no se parecía a nada que hayamos encontrado. Desafía las leyes físicas conocidas. Santa asintió. Su expresión se volvió seria. De hecho, lo hace, pero no se trata de leyes ni lógica. Se trata de creer y creer. Mi querido profesor, es la fuerza más poderosa del universo. Antes de que Zarak pudiera responder, la grieta en el espacio detrás de Santa comenzó a ondularse. Se giró hacia ella y su sonrisa regresó. Parece que mi tiempo aquí es limitado. Pero no temas. Te dejaré con algo en que reflexionar. Metió la mano en su saco. Una última vez. Santa sacó un pequeño regalo envuelto y lo colocó en el escritorio del profesor. Ábrelo cuando sea el momento adecuado, dijo crípticamente, y recuerda que a veces las respuestas más importantes no vienen del estudio, sino de creer. Con un último saludo y otro cordial "Hon", Santa regresó a la grieta brillante que se cerró detrás de él con un suave zumbido. La habitación quedó en un silencio atónito. La calidez de su presencia permaneció. Los estudiantes se giraron hacia Zarak, que se quedó congelado mirando el regalo. La clase se fue. Finalmente susurró su voz. Apenas audible. Tenemos mucho que considerar. Y así, el mito de Santa Claus se convirtió en algo mucho más profundo, un misterio que desafiaría a las mentes más grandes de la galaxia. Las consecuencias de la repentina aparición de Santa Claus dejaron la sala de conferencias en un estado de asombro electrizado incluso cuando la calidez de su presencia se disipó. La habitación parecía cambiada para siempre, como si las mismas paredes hubieran absorbido la energía inexplicable de lo que había sucedido. El profesor Zaak permaneció inmóvil al frente de la sala, sus 4 ojos fijos en la pequeña caja intrincadamente envuelta que había dejado en su escritorio. Su envoltorio rojo y dorado brillaba débilmente, como si tuviera algo de luz interior. Mientras tanto, los estudiantes zumbaban con especulaciones. Algunos estaban convencidos de que era una broma sofisticada, tal vez orquestada por el Consejo de Integración Humana para promover la mitología de su especie. Otros insistieron en que era un avance en la tecnología holográfica. Sin embargo, algunos se atrevieron a sugerir la impensable que Santa Claus fuera real. Una estudiante cristalina del mundo congelado de tren rompió el silencio incómodo. Su voz resonó como el viento a través de carámbanos. Profesor Zarak, ¿abrirás el regalo? Podría proporcionar respuestas. La piel plateada brillante del profesor palpitaba con incertidumbre. No era alguien que actuara precipitadamente, especialmente en presencia de algo tan profundamente inexplicable. Sin embargo, el peso del momento exigía acción. Con precisión mesurada, extendió una mano hacia el regalo. Sus dedos delicados pero firmes rozaron el papel de envolver y la caja emitió un suave timbre. Los estudiantes se inclinaron en su respiración colectiva. Con cuidado, Zaak quitó el envoltorio para revelar una simple caja de madera grabada con símbolos intrincados que parecían cambiar y brillar cuando se veían desde diferentes ángulos. Las marcas no se parecían a nada en las vastas bases de datos de la academia. Abrió la tapa lentamente y una ola de luces doradas se derramó llenando la habitación con una sensación de calma y asombro.
Dentro había un rollo de pergamino y un pequeño orbe de cristal brillante no más grande que un pebble. Zarak desenrolló el pergamino. Sus múltiples ojos escanearon la elegante escritura. El idioma era inglés de la tierra, pero parecía traducirse directamente en las mentes de todos los presentes, adaptándose a sus lenguas nativas. A través de los buscadores del conocimiento, comenzó este orbe que contiene la esencia de la posibilidad infinita impulsada por la fe, la buena voluntad y la unidad. Responderá solo a aquellos que actúen con intenciones puras y un corazón libre de dudas. Úselo sabiamente, ya que puede revelar verdades más allá de la imaginación o desentrañar el tejido de la realidad si se usa mal. Firmado SC. Los estudiantes estallaron en una cacofonía de voces. Algunos argumentaron que era un acertijo filosófico, una prueba de su intelecto y valores. Otros creían que era un desafío literal que exigía una aplicación práctica. Zarok lo silenció con una mano levantada. Su piel resplandeciente ahora reflejaba el color dorado. Luz del orbe, debemos abordar esto con precaución, dijo. Si esta esencia de infinita posibilidad es tan poderosa como se describe, la experimentación imprudente podría tener consecuencias catastróficas. Realizaremos un estudio controlado. Al día siguiente, el orbe fue transferido al Laboratorio de Energía Experimental de la Academia, una instalación en expansión equipada para manejar los materiales más volátiles de la galaxia. Los estudiantes se reunieron en la cámara de observación, su anticipación palpable. Zack, junto con un equipo de investigadores superiores, colocaron el orbe en un campo de contención. Los monitores parpadearon y cobraron vida mostrando flujos de datos que desafiaban la comprensión convencional. El orbe no emitía radiación medible, calor o firmas de energía, pero su presencia era innegable, una fuerza silenciosa que parecía resonar con la estructura misma del espacio-tiempo. Zarak se dirigió al grupo. El pergamino sugiere que el orbe responde a la creencia y la buena voluntad. Estos son conceptos abstractos difíciles de cuantificar. Comenzaremos con una prueba simple. Un voluntario se acercará al orbe e intentará interactuar con mientras se concentraba en una única intención positiva. La ola de vacilación se extendió entre la multitud. A pesar de su curiosidad, pocos estaban ansiosos por acercarse a un artefacto tan enigmático. Finalmente, el estudiante, el mismo que había interrogado a Santa Claus en la sala de conferencias, dio un paso adelante. Lo intentaré. Dijeron que su voz era firme a pesar del temblor en sus patrones bioluminiscentes. El campo de contención se redujo lo suficiente para que el estudiante extendiera un tentáculo hacia el orbe mientras su extremidad flotaba a meros centímetros de distancia. El orbe comenzó a brillar más fuerte. Su luz palpitaba al ritmo de los latidos de su corazón. El estudiante cerró los ojos y se concentró. Proyectó pensamientos de unidad y cooperación entre los diversos seres de la galaxia. El orbe respondió instantáneamente. Un rayo de luz dorada se disparó hacia arriba. Se fusionó en una imagen tridimensional de un exuberante planeta inexplorado. La visión cambió y reveló ciudades prósperas donde los seres de todas las especies vivían en armonía. Los áspides llenaron la cámara de observación a medida que la visión se expandía, mostrando tecnologías avanzadas impulsadas por energía limpia y una sociedad libre de guerra y desigualdad. Es hermoso, susurró el estudiante, su voz temblando de emoción. ¿Es este el futuro? Zarok estudió la imagen. Su mente analítica acelerada no necesariamente podría ser una proyección de lo que es posible, un resultado idealizado basado en tus intuiciones. El orbe parece interpretar y amplificar los pensamientos dirigidos hacia él. Durante los siguientes días, más voluntarios interactuaron con el orbe, cada uno produciendo resultados únicos. Un estudiante de la especie Aven de Orinal proyectó pensamientos de curación y el orbe produjo un plano holográfico para un dispositivo médico capaz de curar enfermedades que antes se creían incurables. Un estudiante reptil de Draconus se centró en la restauración ambiental y el orbe mostró un método para terraformar planetas estériles en mundos fértiles. Sin embargo, no todos los intentos tuvieron éxito. Cuando un estudiante escéptico se acercó al orbe con dudas nublando su mente, el artefacto permaneció inerte. Su luz se atenuó. La lección fue clara, la creencia no era opcional, era la clave. A medida que los experimentos continuaban, el orbe comenzó para ejercer una influencia sutil en la academia misma. Las rivalidades entre estudiantes de diferentes especies se desvanecieron, reemplazadas por un espíritu de colaboración. Incluso los escépticos más endurecidos se vieron arrastrados a discusiones sobre las posibilidades. El orbe representaba el artefacto, se había convertido en un símbolo de unidad, su mera presencia inspiraba cambios. Una noche, mientras Zarak revisaba los datos del día en sus aposentos privados, recibió una visita inesperada. El estudiante texano estaba en su puerta, sus patrones bioluminiscentes brillando suavemente. Profesor, dijeron, ¿puedo hablar con usted? Zarak les hizo un gesto para que entraran. Por supuesto, ¿qué le preocupa? El
Estudiante vaciló sus tentáculos, se movían nerviosamente. El orbe nos ha mostrado tanto bien, pero no puedo quitarme la sensación de que nos está poniendo a prueba, que su poder tiene un precio que aún no entendemos. Zaraka asintió con su expresión. Grave, no está solo en tus preocupaciones. La advertencia de los pergaminos era clara. El mal uso del orbe podría desentrañar la realidad. Debemos proceder con cuidado, asegurándonos de que nuestras intenciones siguen siendo puras. Los patrones de los estudiantes cambiaron a un tono sombrío, y si no lo hacen, la piel plateada de Zarokeik se atenuó mientras consideraba la pregunta. Entonces corremos el riesgo no solo de nuestra propia destrucción, sino de la desestabilización de la galaxia misma. El poder de los orbes es un regalo, pero también una responsabilidad. A medida que los días se convertían en semanas, la academia continuó descubriendo los secretos de los orbes, pero una sensación de inquietud persistía. Una corriente subterránea silenciosa debajo de la emoción. Los estudiantes y la facultad habían vislumbrado milagros, pero también habían recordado la fragilidad de su existencia. El orbe, como Santa Claus mismo, era una paradoja, un faro de esperanza y un presagio de peligro potencial. Y mientras la galaxia observaba, la pregunta seguía siendo: ¿aceptarían el desafío o el peso de la infinita P? La posibilidad resultó ser demasiado grande para soportar la energía experimental. El laboratorio en Lumenes Stellarum se había convertido en el corazón de la academia. La presencia del orbe lo había transformado de un lugar de investigación distante en un crisol de unidad y propósito. Sin embargo, con cada día que pasaba, el encanto de los orbes parecía hacerse más fuerte, y también lo hacían los desafíos que presentaba. Para entonces, el orbe había revelado docenas de visiones milagrosas y soluciones para quienes se acercaban a él con intenciones puras. Ya no era solo un artefacto, era un símbolo de posibilidad, un faro de esperanza para toda la galaxia. La noticia de su existencia se había extendido más allá de la academia, llegando a los rincones más lejanos de la Unión Galáctica. Delegaciones de sistemas estelares distantes enviaron emisarios para presenciar el orbe de primera mano, lo que provocó debate sobre su propósito y propiedad, pero el orbe también exigía algo intangible: creencia para aquellos que dudaban de que permaneciera inerte. Su brillo era tenue y insensible. Esta característica desconcertó incluso a las mentes más brillantes de la academia. ¿Cómo podía un objeto físico extraer energía de algo tan abstracto y subjetivo como la creencia? En la mañana de la tercera semana, el profesor Zarak convocó una reunión de emergencia. Su comportamiento habitualmente sereno mostraba signos de tensión. Su piel plateada se había apagado y su voz tenía un borde de urgencia. Estudiantes y colegas. Comenzó a dirigirse a una sala repleta de las mentes más brillantes de la academia. Estamos en una encrucijada. El orbe nos ha mostrado maravillas, pero también ha planteado preguntas que aún no podemos responder. Su poder es innegable, pero su dependencia de la creencia lo hace impredecible. Debemos entender por qué una estudiante cristalina de tren resonó en su voz como el delicado sonido de las campanadas. Profesor, tal vez los orbes. La confianza en la creencia no es un defecto, sino su propósito central. Puede que nos esté enseñando algo sobre nosotros mismos. Zarak asintió. Esa es una posibilidad, pero no podemos ignorar la advertencia inscrita en el pergamino. El mal uso del orbe podría desentrañar el tejido de la realidad. Si la creencia es la clave para su activación, entonces una creencia mal ubicada o corrupta podría plantear un peligro para el que no estamos preparados. La sala quedó en silencio. Las implicaciones eran claras. El orbe era tanto una prueba como una herramienta. Más tarde ese día, Zarak reunió a un pequeño grupo de voluntarios para un experimento. Estos estudiantes, cuidadosamente seleccionados por sus diversos antecedentes y perspectivas, representaban lo mejor y más brillante de la academia. Entre ellos estaba el estudiante Texan, cuyas intenciones puras habían activado primero el orbe, junto con un draconiano escéptico y un iraní ferozmente analítico. El objetivo del experimento era simple: probar los límites de los orbes. Confianza en la creencia. Cada estudiante fue instruido para enfocarse en una intención específica, una que se alineara con sus valores y aspiraciones más profundos. El Texan se acercó primero. Sus patrones bioluminiscentes, brillando con una resolución tranquila, se enfocaron en una visión de armonía intergaláctica, imaginando un futuro donde todas las especies coexistieran pacíficamente. El orbe respondió de inmediato. Su luz se intensificó mientras proyectaba una imagen vívida de una galaxia unida por un propósito compartido. El draconiano fue el siguiente. A pesar de su escepticismo, se acercaron al orbe con un deseo genuino de sanar los ecosistemas devastados de su planeta. Sus manos escamosas temblaron mientras se concentraban, y después de un momento, el orbe emitió un suave zumbido que mostraba un plano para un dispositivo que podría revertir siglos de daño ambiental. Finalmente, los iraníes dieron un paso adelante,
conocidos por su mente analítica, lucharon por dejar de lado sus dudas y se enfocaron en avanzar el conocimiento galáctico imaginando un depósito de sabiduría universal accesible para todos. El orbe parpadeó con incertidumbre, su luz se atenuó y se aclaró en rápida sucesión antes de estabilizarse para mostrar una biblioteca reluciente llena de libros, hologramas y artefactos de innumerables mundos. Mientras el grupo reflexionaba sobre sus experiencias, quedó claro que las respuestas de los orbes no eran aleatorias, amplificaban las intenciones de quienes se acercaban a él, traducían sus creencias en visiones tangibles, pero el orbe también parecía poseer una inteligencia sutil que guiaba sus acciones hacia un propósito mayor. Esta comprensión provocó una nueva. La pregunta era qué pasaría si alguien se acercara al orbe con intenciones conflictivas o destructivas. ¿Lo rechazaría o su creencia podría convertir su poder en algo peligroso? La respuesta llegó antes de lo esperado. Una tarde, un visitante no autorizado entró en el laboratorio. El individuo, un representante de un poderoso consorcio corporativo, había llegado con el pretexto de la diplomacia, pero había estado estudiando en secreto las capacidades del orbe. Impulsados por la ambición, buscaban aprovechar su poder para su beneficio personal. Imaginaban un arma que pudiera imponer su voluntad en toda la galaxia. En el momento en que tocaran el orbe, los sistemas del laboratorio se volvieron locos. Las alarmas sonaron mientras la luz del artefacto se encendía de manera errática y proyectaba sombras irregulares. Al otro lado de la habitación, el orbe emitió un sonido penetrante que resonó con una intensidad que sacudió a todos. Fundamentos de la Academia Zerok y su equipo llegaron en minutos, sus expresiones eran una mezcla de alarma y determinación. Los visitantes no autorizados se quedaron congelados, sus ojos abiertos de miedo mientras la luz de los orbes los rodeaba. Era como si el artefacto estuviera sondeando su mente, exponiendo sus intenciones para que todos las vieran. Allegiance del Orb. Zerok ordenó con su voz atravesando el caos. El visitante dudó y luego se tambaleó hacia atrás cuando el orbe liberó un estallido final de energía. La luz se fusionó en un vórtice giratorio que proyectaba una imagen de destrucción. Una galaxia destrozada por la codicia y la desconfianza. La habitación quedó en silencio mientras la visión se desvanecía, dejando solo el tenue resplandor del orbe. Zerok se acercó con cautela. Su piel plateada brillaba por la tensión. El orbe nos ha dado una advertencia, dijo con su voz cargada de gravedad. Si reacciona no solo a la creencia sino a las intenciones detrás de ella, esto no es simplemente una herramienta, es un espejo que refleja lo mejor y lo peor de quienes se acercan a él. En los días que siguieron, la Academia implementó estrictos protocolos para Salvaguardar el Orb. El acceso se limitó a un grupo selecto de investigadores y todos los experimentos se llevaron a cabo bajo la supervisión de Zerok y su equipo, pero el incidente había dejado su marca, un recordatorio claro de la naturaleza dual del orbe. Los estudiantes también comenzaron a ver el artefacto de manera diferente. Lo que una vez había sido una fuente de asombro ahora tenía un aire de solemnidad. Se dieron cuenta de que el poder del orbe no era un regalo que se tomara a la ligera, sino una responsabilidad que exigía sabiduría y moderación. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una verdad permaneció clara: la creencia pura, incorrupta e impulsada por la buena voluntad era la clave para desbloquear el potencial del orbe. En una galaxia llena de conflictos y división, esa lección fue quizás la más importante de todas. Los pasillos de la Academia vibraron con una corriente de tensión. El incidente con el emisario corporativo había sacudido no solo a los estudiantes y la facultad, sino a toda la Unión Galáctica. Las noticias del poder del orbe y su capacidad para reflejar tanto la nobleza como la oscuridad dentro de ellos, quien se acercó a él había llegado a los rincones más lejanos de la galaxia. Los delegados de innumerables sistemas estelares ahora exigían acceso para estudiar el artefacto, argumentando que sus implicaciones eran demasiado vastas para ser confinadas a una sola institución. Para el profesor Zerok, la presión era inmensa. Había dedicado su vida a comprender los misterios del universo, pero el orbe representaba un desafío como nunca antes había enfrentado. No era solo un rompecabezas por resolver, era una fuerza que exigía claridad moral y acción comunitaria. En un raro momento de vulnerabilidad, Zerok reunió a sus colegas más cercanos en el foro central de la Academia, un anfiteatro tallado en piedra cristalina que resonaba con el sonido a su alrededor. Se sentaron representantes de docenas de especies, cada una reflejando el poder intelectual diverso de la Academia. Nos encontramos en una encrucijada. Zerok comenzó su voz, amplificado por la acústica natural. El orbe nos ha mostrado maravillas, pero también ha expuesto la fragilidad de nuestras intenciones. Ofrece infinitas posibilidades,
pero solo si estamos dispuestos a enfrentar su desafío. La pregunta ante nosotros es: ¿simple estamos listos para ejercer tal poder de manera responsable? Una oleada de murmullos recorrió la audiencia. An erudito Avon. Desde el orinal, sus plumas brillando con agitación, se levantó para hablar: profesor, con respeto. El poder de los orbes es demasiado grande para que cualquier institución o incluso una sola especie lo controle. Debe ser compartido entre los órganos de gobierno de la Galaxia. Un delegado reptil de Dracon es silbado en desacuerdo. Compartir tal poder solo sembraría división entre nuestras alianzas fracturadas. El orbe debe permanecer aquí bajo la atenta mirada de los eruditos neutrales. El debate se enfureció. Cada argumento reflejaba los miedos y ambiciones profundamente arraigados de los Presents. Algunos vieron el orbe como un camino hacia la unidad, mientras que otros temían que pudiera convertirse en una herramienta de dominación. A medida que las voces se hacían más fuertes, Zarak levantó una mano para silenciar la sala lo suficiente, dijo. Su tono cortando la cacofonía. El orbe no es un premio para reclamar ni un arma para empuñar. Es un espejo, reflejo de nuestro potencial colectivo. Si no podemos acercarnos a él con intenciones puras, corremos el riesgo de destruirnos no solo a nosotros mismos, sino también al tejido mismo de la realidad. La sala cayó en un silencio incómodo. Zarak continuó con su voz más suave. Ahora debemos demostrar que somos dignos del poder de los orbes, y para hacer eso debemos actuar no como individuos o facciones, sino como una galaxia. En los días que siguieron, Zarak propuso un experimento sin precedentes. Representantes de todas las civilizaciones principales unirían fuerzas para acercarse al orbe juntos. Sus intenciones colectivas se centraron en un solo propósito: descubrir los artefactos. El secreto último. Era un plan audaz y arriesgado, pero era la única manera de demostrar que la galaxia podía unirse. Ante un desafío tan extraordinario, los preparativos fueron meticulosos. El orbe se trasladó a la cámara más grande de la Academia. Un vasto espacio diseñado para albergar seres de todas las formas y tamaños. Los test llegaron de toda la galaxia, cada uno trayendo sus perspectivas y prácticas culturales únicas. El aire estaba denso de anticipación mientras el grupo final se reunía ante el artefacto brillante. Zack se dirigió a la reunión. Su piel plateada brillaba con determinación. El orbe nos ha demostrado que la creencia es su clave. Hoy probaremos si nuestra creencia colectiva, nuestra esperanza compartida por un futuro mejor, puede liberar todo su potencial. Pase lo que pase, recordemos que este momento no se trata solo del orbe, sino de quienes elegimos ser como galaxia. Los delegados formaron un círculo alrededor del orbe. Sus diversas formas crearon un mosaico de vida y color. Cada individuo enfocó sus pensamientos en una sola visión. Una galaxia unida por la paz, la prosperidad y la comprensión. La sala quedó en silencio mientras la energía colectiva comenzaba a construirse. El leve zumbido del orbe se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Al principio no pasó nada. El orbe permaneció quieto. Su brillo era constante, pero poco impresionante. Las dudas comenzaron a arrastrarse en las mentes de algunos delegados. Era posible que sus diferencias fueran demasiado grandes para que su creencia colectiva no era lo suficientemente fuerte para superar las divisiones que habían plagado la galaxia durante milenios, pero luego ocurrió un cambio sutil. La luz de los orbes comenzó a latir, su ritmo se hundió con el latido colectivo de los que estaban en la habitación. El aire se volvió más cálido, cargado con una energía indescriptible. De repente, un rayo de luz dorada se disparó hacia arriba llenando la cámara con un brillo que desafiaba la descripción. La luz se fusionó en un vórtice giratorio y dentro de él apareció una visión diferente a todo lo que la galaxia había visto. Los planetas brillaban en armonía. Sus ecosistemas prósperos, ciudades de belleza inimaginable se levantaron del suelo. Su arquitectura reflejaba las culturas de innumerables especies. Los seres de todas las formas trabajaban juntos. Sus diferencias se celebraban en lugar de temerse. La visión se expandió y reveló maravillas tecnológicas impulsadas por energía limpia e ilimitada. Las enfermedades fueron erradicadas y el hambre era un recuerdo lejano. Las guerras y los conflictos de la galaxia fueron reemplazados por la colaboración y el respeto mutuo. No era solo una utopía, era un modelo de lo que podría ser. Los delegados observaron en asombro, sus dudas fueron reemplazadas por un profundo sentido de esperanza, pero cuando la visión alcanzó su cenit una voz resonó a través de la cámara, un tono profundo y resonante que parecía emanar del orbe mismo: el futuro que buscas
Está a tu alcance, pero no está garantizado. El camino a seguir requiere no solo creencia sino acción. La unidad no es un don, es una elección. Elige sabiamente y las posibilidades son infinitas. Elige mal y todo estará perdido. Cuando la voz se desvaneció, la visión se disolvió dejando la habitación bañada por la suave luz dorada de los orbes. Los delegados permanecieron atónitos en silencio, el peso del mensaje hundiéndose como consecuencia del experimento. El estado de ánimo en la academia era de optimismo cauteloso. El orbe les había mostrado lo que era posible, pero también había lanzado un desafío, un recordatorio de que el futuro era suyo para darle forma. Para Zarak la experiencia fue a la vez humilde e inspiradora. De pie ante el orbe una última vez, se dirigió a los estudiantes y delegados que se habían reunido para reflexionar sobre lo que habían presenciado. El orbe nos ha dado una visión de lo que podemos lograr, pero también ha dejado una cosa clara: nuestro viaje apenas comienza. Las decisiones que tomemos hoy darán forma no solo a nuestro futuro, sino al futuro de las generaciones venideras. Elegamos sabiamente. La sala estalo en aplausos. Un momento raro de unidad entre seres que alguna vez habían estado divididos por diferencias, mientras los delegados se preparaban para regresar a sus mundos de origen. Llevaban consigo no solo el recuerdo del poder de los orbes, sino también un sentido renovado de propósito. La galaxia todavía estaba lejos de ser perfecta, pero por primera vez en siglos había esperanza de una creencia frágil pero negable de que el futuro podría ser más brillante que el pasado, y en el corazón de la academia el orbe seguía brillando. Un guardián silencioso de posibilidades infinitas. El resplandor dorado de los orbes permaneció en los corazones de aquellos que habían presenciado su revelación, arrojando una luz suave sobre la academia y la galaxia más allá. Los delegados habían regresado a sus respectivos mundos de origen con historias de la visión del orbe y el profundo desafío que había puesto ante ellos por primera vez en durante siglos. Un frágil pero poderoso sentido de unidad parecía posible, una esperanza compartida que trascendía las fronteras y las historias de las especies, pero la esperanza, como el profesor Zarak recordaba a menudo a sus estudiantes, era solo el comienzo. La verdadera prueba estaba en la acción. En los días posteriores al experimento, la academia se convirtió en un hervidero de actividad. Los delegados que se habían quedado trabajaron incansablemente junto con los estudiantes y la facultad, redactando un marco para lo que llamaron la Concordia Galáctica. Esto sería más que un tratado, sería un compromiso compartido con la cooperación, un testimonio viviente de los ideales que el orbe había iluminado. En el centro de estos esfuerzos estaba Zack. Su piel plateada, una vez apagada, ahora brillaba con una vitalidad renovada mientras guió las discusiones con sabiduría y paciencia. Su voz tenía el peso de alguien que entendía tanto lo que estaba en juego como la oportunidad que tenía por delante. Debemos recordar que, dijo durante una sesión nocturna, que el orbe no es una solución, es un recordatorio, un catalizador. La visión que nos mostró es una posibilidad, no una promesa. Si deseamos verla realizada debemos hacer el trabajo nosotros mismos. La sala quedó en silencio, mientras sus palabras se hundían a su alrededor. Representantes de docenas de civilizaciones, sus formas tan variadas como las estrellas, cada uno tenía sus propias prioridades, sus propias preocupaciones, pero por primera vez compartían un objetivo común. Mientras tanto, el orbe en sí permaneció como una presencia silenciosa en la cámara central de la academia, encerrado en un campo protector transparente. Estudiantes y eruditos lo visitaban diariamente. Sus expresiones una mezcla de asombro y curiosidad. Algunos vinieron buscando inspiración, otros vinieron simplemente para maravillarse con el artefacto que había cambiado el curso de la historia galáctica. Entre ellos estaba el estudiante texano que había activado por primera vez el orbe. A menudo se quedaban cerca de su campo protector, sus patrones bioluminiscentes cambiando en tranquila contemplación una tarde mientras la cámara se vaciaba ahí. El suave zumbido del orbe llenaba el silencio. Zarak los encontró de pie. ¿Solos has estado visitándolo a menudo?, dijo. Su voz gentil. ¿Qué te preocupa? El estudiante giró sus patrones parpadeando incertidumbremente. No sé si somos dignos de los orbes. Visión, los conflictos entre nuestras especies. Run deep. ¿Qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si desperdiciamos esta oportunidad? Zarak los miró pensativamente, su piel plateada oscureciéndose ligeramente en reflexión. La duda es natural, dijo, pero el orbe nos ha mostrado que la creencia es el primer paso, el segundo paso, la acción, es la más difícil, y la tercera, la perseverancia, es la más difícil de todas, pero creo que podemos tener éxito porque la alternativa es impensable. El estudiante asintió, sus patrones se asentaron en un brillo constante. Entonces seguiremos intentándolo. Mientras las semanas se convertían en meses, la Concordia Galáctica comenzó a tomar forma.
Los delegados trabajaron incansablemente para establecer protocolos de cooperación en áreas como el comercio de tecnología y la restauración ambiental, acordaron crear un consejo neutral para mediar disputas y supervisar proyectos compartidos, asegurando que ninguna especie o facción pudiera dominar el proceso. La influencia de los orbes se extendió más allá de la Academia a través de la galaxia. Historias de su poder y la visión que había revelado inspiraron movimientos por la unidad y la reforma. En planetas devastados por la guerra, antiguos enemigos depusieron sus armas eligiendo el diálogo sobre el conflicto. Las profundidades del espacio, flotas rivales patrullaban lado a lado, sus capitanes unidos por un nuevo sentido de propósito compartido, pero no todos abrazaron el cambio. Los detractores llamaron al orbe una distracción peligrosa. Sus promesas de unidad y sueño imposible. Algunas facciones buscaron explotar su poder para su propio beneficio, difundiendo desinformación y avivando viejas divisiones. La Academia enfrentó una presión constante, tanto política como militarista, para entregar el orbe a aquellos que afirmaban representar verdaderos intereses galácticos. A pesar de todo, Zerak y sus aliados se mantuvieron firmes. El orbe no pertenece a nadie, declaró durante una reunión particularmente acalorada. Debate es un regalo para todos nosotros y una responsabilidad. A medida que se acercaba el primer aniversario de la aparición de los orbes, la Academia planeó una gran ceremonia para celebrar el progreso logrado. Bajo su guía, delegados de todos los rincones de la galaxia se reunieron una vez más. Sus rostros reflejaban un optimismo cauteloso. El evento no fue solo una celebración, fue una reafirmación de su compromiso compartido con el futuro. En vísperas de la ceremonia, Zerak se encontró solo en la cámara de los orbes. El brillo del artefacto parecía más suave de lo habitual, como si también se estuviera preparando para lo que vendría. Se acercó lentamente, su piel plateada reflejando su luz. ¿Hemos hecho lo suficiente?, preguntó en voz alta. Su voz apenas más que un susurro. Nos hemos ganado la visión que nos mostraste. El orbe respondió no con palabras sino con un sutil pulso de luz cálido y constante. Zarok sonrió tomándolo como una señal de ánimo. La ceremonia fue un triunfo. Representantes de toda la galaxia se mantuvieron unidos, sus diferencias eclipsadas por sus logros compartidos. El estudiante Tian Ahora, un líder de la Concordia Galáctica, habló apasionadamente sobre el viaje que habían emprendido y los desafíos que les esperaban a medida que el evento se acercaba a su fin. Zerak se dirigió a la multitud. Su voz tenía el peso de alguien que había visto lo peor y lo mejor de su galaxia, y aún se atrevía a tener esperanza. El orbe nos ha dado una visión de lo que podemos lograr, dijo. Pero el camino a seguir es nuestro para recorrerlo. No será fácil. Habrá reveses, conflictos y momentos de duda, pero si nos aferramos a la creencia que nos trajo aquí hoy, no tengo dudas de que lo lograremos. La multitud estaló en aplausos. Su energía colectiva llenó la cámara, y en ese momento se sintió como si la visión del orbe no fuera solo una posibilidad sino una certeza. Más tarde esa noche, mientras la galaxia celebraba, el orbe comenzó a cambiar. Su resplandor dorado se intensificó, llenando la cámara con una luz tan brillante que parecía trascender el espacio físico. Aquellos que lo presenciaron describieron una sensación de profunda paz, como si el orbe mismo les estuviera agradeciendo por sus esfuerzos. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el orbe desapareció. En su lugar había una sola inscripción grabada en el piso en el idioma de todas las especies que has visto. El futuro, ahora ve y constrúyelo. La desaparición del orbe dejó a la Academia y a la galaxia con una mezcla de emociones, tristeza por su pérdida, pero también una profunda resolución. Su mensaje final fue claro. La responsabilidad ahora recaía en ellos. En los años que siguieron, la galaxia continuó enfrentando desafíos, pero las lecciones del orbe perduraron. La Concordia Galáctica se hizo más fuerte. Sus miembros estaban unidos por el recuerdo compartido de lo que habían visto y la creencia de que podían hacerlo realidad. Y aunque el orbe se había ido, su legado vivió en cada acto de bondad, cada momento de cooperación y cada paso hacia un futuro más brillante. Su luz siguió brillando. Prueba de que incluso los mayores desafíos podían superarse cuando la fe y la acción se unían. La galaxia, una vez fracturada y dividida, ahora estaba en un camino hacia algo extraordinario, y en el centro de todo estaba el recuerdo de una figura de traje rojo con una bolsa llena de milagros que les había recordado que el mayor poder del universo no era la tecnología ni la fuerza, sino la esperanza.